Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán. Muchísimas gracias por el honor. Federico, gracias una vez más por la invitación. Ya yo soy un invitado sempiterno aquí a tu espacio. Bueno, y ya lo agradezco, en honor a la verdad. Bueno, agradecemos que podamos, dentro de su agenda, tenerlo aquí, porque sabemos que la FINJUS tiene una amplia agenda. Se ha puesto muy grande. Tanto dentro como fuera del país, Así como es. un tanque de pensamiento. Así es. Una institución sí, inclusive nos clasificaron por el Centro de Pensamiento de la Universidad de Pensilvania como el think tank número 81 de América Latina y el Caribe. Y yo creo que eso, como dominicano, debe de llenarnos de mucha satisfacción. Esa es la verdad. Bueno, desde el surgimiento, la FINJUS se ha constituido en una institución de mucha credibilidad. Así es. Ofrece consultas y propuestas institucionales de gran relevancia. Siempre propuestas. O sea, identificamos las debilidades institucionales e inmediatamente las hacemos acompañar con propuestas concretas a los fines de que las instituciones se fortalezcan. Por eso que tú ves que las opiniones de la Fundación son estrictamente técnicas. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, discutiendo una ley, que hay leyes que por su naturaleza tienen un componente político, a nosotros el componente político no nos interesa. Eso se lo dejamos a los congresistas. Ahora, los aspectos técnicos de la ley o de reglamentos, por ejemplo, del Poder Judicial, que nos viven consultando, o del propio Ministerio Público o de la Defensa Pública, evidentemente de que nuestras opiniones son, vuelvo y te reitero, estrictamente técnicas. Y por eso quizá la institución se ha ganado, yo diría que la autoridad, si se quiere. Tiene gran credibilidad. Sí, de que la tomen en cuenta. Por eso. Sí, claro. Por eso. No, además de que sus opiniones siempre son tomadas en cuenta por la certeza en las propuestas. Sí, eso uno lo agradece. También es como tú planteas muchas veces las cosas. O sea, nosotros tenemos una visión de Estado. O sea, nosotros no apostamos al fracaso del Estado. Nosotros apostamos al éxito del Estado y con ello de todas sus instituciones. Entonces, por eso es que tú ves que la FINJUS es miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública, del Consejo Consultivo del Poder Judicial, del Consejo Académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Ahora mismo yo soy el coordinador del grupo que está revisando la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en donde vemos un grupo de técnicos que estamos trabajando una nueva norma, no una reforma a la ley que existe, la 590-16, sino estamos hablando de una nueva legislación que plantea un nuevo paradigma de policía en la República Dominicana. Entonces, eso uno, a fin de cuentas, esas cosas se agradecen, pero, vuelvo y te reitero, son opiniones técnicas, asistido de expertos en cada una de las materias, cada materia tiene sus especialistas, y yo creo que por eso es que el mismo Congreso toma muy en cuenta a la Fundación Institucional de Justicia. Alineándonos al hilo conductor de este diálogo y hablando de la policía, hay muchos ruidos en los últimos días a propósito de las actuaciones policiales, sí, que se interrelaciona obviamente con el proceso de reforma policial y mucha gente se pregunta, bueno, esos son los efectos de la reforma policial. Vamos a ver qué sucede entre estos dos elementos que se extrapolan, la reforma y esta actuación policial. No, lo que pasa es que este es un proceso a mediano y largo plazo. O sea, cuando tú estás hablando de un proceso de reforma y transformación de una institución, eso ni siquiera, tú aprobando una norma que cambie el modelo de policía, eso se logra automáticamente. Es un proceso. Lo que sí es que, por ejemplo, este proceso se ha dividido por etapas. Se agotó una primera etapa, que era la de dignificar al policía, eso ya se logró, aumentarle el salario, todo lo que tiene que ver con el transporte público, el estudio de los hijos de policías que quieran ingresar a la universidad, se lograron ya becas con las 52 universidades del país, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero ya eso pasó. Ahora nosotros lo que estamos es ya trabajando en toda la parte educativa y en todo lo que tiene que ver con la norma en sí.
y vuelvo y te reitero, es un proceso. Que vamos a seguir viendo prácticas que se diseñaron en el pasado. Yo pienso que eso lo seguiremos viendo, pero cada vez eso será menor, menor, menor. Para que tú tengas una idea, en los próximos 4 años van a entrar 20,000 nuevos policías, bien formados, con entrenamientos que van desde los 6 meses al año. Entonces, de eso es de lo que se trata, con una doctrina policial, no una doctrina militar. Entonces, son cosas que se toman tiempo, pero que se están trabajando, sin lugar a dudas. ¿Qué medida entonces se aconseja en lo que esa reforma se consolida y cambia esa cultura? No, mira, lo que está pasando es que frente a esos hechos, es decir, frente a esos abusos policiales, a lo interno de las policías se están estableciendo responsabilidades y se están separando de la institución a quienes violenten lo que son, por ejemplo, la línea de la policía, en fin. De eso es de lo que se trata. Pero luego te lo digo, es un proceso. Es un proceso. Pero que afortunadamente se inició. Y lo importante ahora es darle continuidad. Pero los procesos de reforma y transformación de policías duran desde 6 años a 10 años para que realmente la sociedad dominicana perciba el cambio. Y lo importante es que se anda por ese camino. Yo creo que de eso es de lo que se trata. Por ejemplo, se criticó mucho el anuncio del nuevo uniforme. Yo creo que eso no se supo explicar. Porque para empezar, los policías que se beneficien de ese nuevo uniforme, ellos tienen que cumplir con una serie de entrenamientos, que esos entrenamientos los certifiquen para poder utilizar esos uniformes. Esa es la policía a la que estamos aspirando. Fíjate que tenemos 2 años ya formando, tenemos unos 3,000 policías que hemos formado dentro de esta nueva lógica y ya hay que comenzar a pensar en que hay que cambiar un uniforme que no es que viene del área de Trujillo. Ese era el uniforme que utilizaba la policía nazi en Alemania. De ahí fue que el dictador, copiando ese modelo represivo de policía que existía en la Alemania de Adolfo Hitler, replicando ese modelo, lo trajo aquí. Entonces, eso no puede ser. Si estamos hablando de un cambio, nosotros tenemos que tener un cambio desde el punto de vista holístico. Estamos trabajando en la formación, en la educación, pero ahora tenemos que comenzar ya a hablar de uniforme. Porque ¿de qué es de lo que se trata? No es solamente que tú tienes que estar certificado para tú ser digno de llevar un uniforme de ese tipo. Es que eso tiene un código QR, que si a ti te paran, tú lo primero es que vas a agarrar el celular y vas a poder constatar si quien te está parando primero es policía. Eso es lo primero. O sea, no es ya una cuestión de que de la placa. No, no, no. Va a tener un body cam. Todas las acciones serán grabadas. Ese policía va a estar ubicado por un sistema que se operará desde la oficina central. Entonces, hay una serie de cosas que quizás no se han explicado, que sería bueno que la ciudadanía se oriente o que la orienten. Claro. Que la orienten. Pero son una serie de detalles que tiene ese uniforme que tú no te lo puedes imaginar. Que a fin de cuentas lo que hace es, o lo que se pretende con un uniforme de ese tipo, es que el que lo use genere la suficiente confianza en el ciudadano. Y eso es lo que se quiere en esta ocasión, porque a fin de cuentas uno de los problemas de esa institución es la falta de confianza que le tiene la ciudadanía a los policías. Un gran dinamismo institucional en el país, aire de reformas, de cambio. No, esto es increíble. Mira que yo tengo mucho tiempo trabajando reforma. Exacto. Tenemos la reforma constitucional, que es un hecho, pero tenemos... Bueno, que se va a proclamar en los próximos días, porque vi que este viernes ya Pacheco y Ricardo de los Santos la firmaron como presidente de ambas cámaras. Y ya lo que viene ya es que se anuncie la reunión de la Asamblea en conjunto, se invita al presidente de la República, habrán invitados especiales
pero ya la modificación a la Constitución ya es una realidad. ¿Qué impacto ve la FINJUS en esta reforma constitucional? ¿Es una Mira, yo reforma creo que el integral? mayor... ¿Le faltó o No, está no, completa? yo hubiese querido que fuera más amplia. Y yo creo que pudo haber sido más amplia. Pero quizás el presidente, tratando de no generar más debates y de lograr lo que era su objetivo central, que era la de petrificar la Constitución en cuanto a lo que tiene que ver con 2 periodos y no más, eso se logró. Para mí eso ese es el mayor pase de avance de esta reforma constitucional. Porque si hay algo que ha destruido y ha atentado contra la democracia, es precisamente eso, esa cultura de querer continuar en el poder modificando constituciones. Eso ha dividido partidos políticos, dividió al Partido Reformista, dividió al PRD, dividió al PLD en el 19. Es decir, ha venido desmembrando el sistema de partidos en la República Dominicana. Eso. Haber aprobado eso, evidentemente de que yo creo que ya por esa razón no se van a volver a dividir los partidos políticos. Ya esa no será la razón. Pero hay algo más. La unificación de las elecciones. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que las elecciones se separaran. Cuando se dijo que era para evitar el arrastre, nos dimos cuenta que el presidente como quiera de turno arrastraba a los demás puestos electivos. Puestos electivos. Sí. A los síndicos y a los miembros del Congreso. Eso siempre fue así. Eso no fue así en el año 98. Y no fue así porque Peña Gómez se murió y este pueblo se volcó como una forma de reivindicar, como un homenaje y de resarcir abusos que se cometieron contra ese bendito hombre. Esa es la realidad que cometió esta sociedad. Fue una forma como de la misma sociedad decir, no, pero espérate. Esa fue la única vez, pero después eso no ha vuelto a pasar. El partido de gobierno siempre ha dominado el Congreso. Ahora, si se iban a dejar separada, que la pusieran cada 2 años, como la teníamos, se tenía en la reforma del 94. Pero como no se podía quedar, era como estaba. Porque es que tú no te imaginas los niveles de tensión que en un mismo año se dieran y en tan poco tiempo se dieran 2 elecciones nacionales, las de febrero y la de mayo. Tú no te imaginas los niveles de tensión, no solamente para la Junta Central Electoral, sino también a lo interno de los partidos políticos. Y eso, los partidos políticos que estaban conscientes de esa realidad. Por eso es que tú ves que en sentido general eso lo apoyó todo el mundo. Fueron muy pocos los partidos políticos que se negaron a que no se unificaran las elecciones. Esa es la realidad de todo esto. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hubo mucha gente que se preocupó, pero hay países inclusive en donde al procurador general, ni siquiera en muchos países es el presidente de la República que lo presenta. Hay países en donde es el propio Congreso a la Suprema Corte de Justicia. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la FINJUS. Abordábamos los temas institucionales, las reformas, las elecciones, la proclamación de la Constitución que está pendiente, pero hay elementos en el cambio constitucional, en la reforma número 40 de la Constitución de la República, que siendo un precedente, como es la instauración de un nuevo procedimiento para elegir al Procurador General de la República. Que mira, a mí eso, honestamente hablando, eso para mí, hubo mucha gente que se preocupó, pero hay países inclusive en donde al Procurador General
ni siquiera en muchos países es el presidente de la República que lo presenta. Hay países en donde es el propio Congreso a la Suprema Corte de Justicia. Es quien le presenta las ternas. A mí yo sí puedo destacar algo que es el tema de la inamovilidad, que eso generó muchos apremios. Y en la medida en que se fueron dando los debates, uno fue entendiendo de qué era de lo que se trataba. Yo si iba a ser inamovible, yo hubiese preferido que hubiese sido los 4 años, o que no lo dejaran, o que lo dejaran, que pudiese ser cambiado en cualquier momento. Pero sí escuché a alguien, no es un razonamiento mío, pero que me convenció, de que habiéndolo puesto por 2 años es mejor, partiendo de que la inamovilidad va a contribuir a esa independencia, digámoslo así, que habiéndolo puesto por 2 años esa inamovilidad, es mejor que como estaba la Constitución anterior, porque el presidente lo podía quitar el otro día. Exacto. Ahora tendría que esperar por lo menos 2 años. Correcto. O sea, desde ese razonamiento tiene lógica. Honestamente no te lo digo. Hay algo también que hay que decir aquí para que quede claro. Tú sabes que muchas veces se descalifica a personas que han participado en la política para ser Procurador General de la República. En esta ocasión, no se descalifica a una persona que haya ocupado una posición a lo interno de un partido político. Lo que se hace es que se le pone límites. Es decir, tú puedes, habiendo participado en un partido de manera activa y habiendo tú renunciado a ese partido, tú puedes, habiendo pasado 5 años, ser propuesto como Procurador General de la República ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Y yo creo que eso es correcto. Claro. Porque hay mucha gente que habiendo ejercido la política, muchas veces se retira. Por ejemplo, un Emmanuel Esquea Guerrero. Un excelente procurador. Bueno, ya lo vimos con Milton Rey Guevara, que se va del PRD al Tribunal Constitucional. Pero un Emmanuel Esquea Guerrero sería un excelente procurador en este país. Es un tipo que tiene la formación jurídica, el acervo, la templanza, pero también los niveles de integridad que tiene Emmanuel. Él se molesta cada vez que yo digo esta cosa, porque a fin de cuentas, él no quiere ser procurador, pero ojalá y que ese sea el procurador o uno que se parezca. Un Milton Rey Guevara, Procurador General de la República. ¿Tú te imaginas? Presidente histórico del Constitucional. Pero un Milton Rey Guevara, Procurador General de la República, con el seniority que tiene este señor. ¿Tú entiendes? Y fueron gente que estuvieran vinculada a la política. Entonces, esa gente tú no la puedes. Eso son reservas, no solamente morales, reservas institucionales. Exacto. Y así tú te encuentras muchísima gente que habiendo estado en partido político dejaron eso, pero que reúnen las condiciones. ¿No? Ese fue un paso importante. Y un paso importante fue la disminución de los diputados. Mucha gente criticó eso por el tema de la representación. El tema es que tantos diputados, nosotros somos el país, o estamos entre los países que más diputados tenemos por cada 100,000 habitantes, porque este es un país interesante, muy interesante. Por ejemplo, los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados de nosotros, con una población de más de 300 millones de estadounidenses, son 431 diputados que tienen. Ah, no, nosotros somos 10 millones y tenemos 200 y pico de diputados entre nacionales, entre los del Parlacén. Una locura. Y también se llegó a esa decisión por un problema de gobernabilidad. Si tú le preguntas a Pacheco, ¿cuál es el manejo de un presidente de la Cámara de Diputados frente a 190 diputados que están ahí? Eso es una locura. Yo fui consultor jurídico del Congreso. Y tú no te puedes imaginar lo que es eso. Aparte también, y yo le he dicho, a veces eso no gusta, pero es la verdad. Los diputados que en principio es a nosotros que nos representan,
tú sabes muy bien que ellos terminan representando la cúpula de los partidos, que son los que le trazan la línea. Y eso nosotros, que somos a quienes somos a los que ellos representan, la mayoría de la sociedad dominicana quería que lo bajaran a 110. A 100. En Costa Rica son, pero un 60% quizás de lo que hay aquí. Otros movimientos que se proyectan son, por ejemplo, los de la Cámara de Cuentas, que ya sale a relucir de que se va a producir una evaluación para proyectar cambios ahí adentro y se observa que al parecer algunos de los miembros aspiran a permanecer en el cargo. ¿Cómo usted evalúa? Mira, tú sabes que yo lamento de esta reforma constitucional que no se haya tocado la Cámara de Cuentas. Esta fue la oportunidad para resolver un problema, y yo te voy a decir cuál es. El problema histórico de la Cámara de Cuentas es la gobernabilidad interna entre sus miembros. Yo propuse que ese órgano dejara de funcionar con una visión colegiada. Ese órgano no tiene ningún sentido que sea dirigido por 5 miembros. Eso dejó de ser un tribunal de cuentas. Eso debió de haberse rediseñado ahora, partiendo de esa lógica. Y que solamente hubiese un presidente de la Cámara de Cuentas, como es en todos los países del mundo. Porque una de las razones por las cuales esa institución no funciona es porque tanta gente no se pone de acuerdo. Y por eso es que tú ves, y es lo que decimos tú y yo, no es lo que decimos tú y yo, es lo que dijo el presidente de la comisión el viernes de esta semana, en donde él dijo que todos los miembros actuales de la Cámara de Cuentas van a salir de la Cámara de Cuentas y que van a entrar 5 miembros nuevos por lo improductivo que fue ese órgano. Entonces, eso a mí me hubiese gustado que se hubiese debatido en esta reforma constitucional. Si tú hablas con los administrativistas, por ejemplo, uno que es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, tú lo sabes. Nosotros nos hemos juntado y hemos analizado eso de todas las formas. Y eso no tiene ningún sentido. Yo lamento que eso no se tomara en cuenta en esta ocasión. Esas fueron de las cosas que pudieron haberse resuelto en esta reforma constitucional. Y se reformó la ley orgánica para buscar una solución. Claro, no, y gracias a Dios que el presidente de la República observó la ley y sus observaciones fueron acogidas. Porque hay otra cosa. Modificaron la ley en principio. Primero para garantizar la gobernabilidad del órgano. Pero tú sabes qué pasó. Que todos los dientes con que cuenta la Cámara de Cuentas lo eliminaron. Es decir, todos los mecanismos que tiene la Cámara de Cuentas frente a una solicitud que ella haga a una institución respecto a una auditoría que ella le quiera hacer y que esa institución se niegue, las sanciones o las penalidades que la ley establecía, que ya la sigue estableciendo, se la quitaron. Gracias a Dios que el presidente de la República mandó una propuesta de observación y a unanimidad el Congreso la acogió. Pero eso tampoco va a resolver el problema de la gobernabilidad ahí adentro. Sinceramente te lo digo. Ahí tú sabes quién pudiera, digo, no es que uno le está sugiriendo a nadie. ¿Tú te imaginas a un Jorge Subero Isa, presidente de la Cámara de Cuentas? Excelente, presidente. Porque hay que buscar, hay que volver a todos estos troncos hasta que nosotros los jóvenes nos serenemos. Hay que buscar esos troncos ahora, hay que sacarlo, salirlo a buscar y sacarlo de su casa. Entonces, mire, esto es una cuestión de nación. Usted tiene que presidir esto. ¿Quién se va a poner
a discutir irracionalmente un asunto o a filtrar un tema que se esté conociendo en uno de esos órganos, ¿quién se va a meter con un Jorge Subero Isa? Milton Rey Guevara. Ahora hay que... Mira, yo creo en la juventud y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero hay momentos en donde ya hay que buscar gente que tenga visión de Estado. Primero. Debe aparecer un Diógenes buscando a los No te creas, hay muchísima gente. Pero un Jorge Subero Isa, ojalá que don Jorge se anime, porque sería, mira, digo, aparte de que a don Jorge, tú puedes estar seguro, el profesor, que lo elegirían por aclamación, honestamente. Ojalá que él se anime a participar en eso de la Cámara de Cuentas. Esa es una posición que estaría inclusive, y dada lo que es su seniority y su personalidad, oye, hecha para él, honestamente hablando, te lo digo. Pero yo te reitero, yo lamento que en esta reforma no se haya podido modificar todo lo que tiene que ver con la composición de los miembros de la Cámara de Cuentas, que, dicho sea de paso, es el órgano rector del Sistema Nacional de Control. Es el brazo armado del Congreso Nacional. O sea, así como hay uno que administra, que es el Ejecutivo, hay otro que es el Congreso, que es el que controla al administrador. Pero él controla al administrador, no es de que por el juicio político, no, esos son otro tema o herramientas que se utilizan para cosas totalmente... No, es que la Cámara de Cuentas está precisamente para fiscalizar externamente al que administra los fondos. Una cosa es el contralor, que es el control interno, que es el que te dice, mira, no lo haga, mejora eso, toma en cuenta esta serie de parámetros, para que cuando te vengan entonces a hacer la auditoría, tú cumplas con todos los requerimientos. Eso es lo que es el contralor, pero ya la Cámara de Cuentas es otra cosa. Lamentablemente el tiempo ha terminado. ¿Pero cómo va a ser? Y no podemos aprovechar muchas preguntas pendientes de respuestas que tenemos. Vamos a ver si más adelante la agenda le permite estar por aquí. Claro que sí, Usted con es mucho gusto, Federico. Ocupado, pero la gente necesita la opinión de la FINJUS y de usted como un gran vocero y vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, que ha tenido una trayectoria brillante y brillante en esta institución de la sociedad civil. Lo agradezco, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán. Proseguimos con nuestro contenido.